queda inaugurado un nuevo tipo de vídeo, preguntas y respuestas. Me encanta. Hola, mi nombre es Paula Valdomir y este es un canal de autocuidado en el que buscamos hacer consciente lo inconsciente. Y como dije al principio del vídeo, me encanta este nuevo concepto que ha venido para quedarse en el canal de YouTube. Básicamente he hecho una historia en Instagram en la que he abierto una cajita en la que la gente me podía preguntar cualquier duda sobre el autocuidado, sobre T-Concept o lo que sea, ¿no? Entonces he seleccionado 6 preguntitas para que no se hiciera demasiado largo, que yo me enrollo como las persianas, me encanta hablar y sobre todo desarrollar sobre estos temas. Entonces he seleccionado 6 de los que me han preguntado y bueno, voy a dar mi opinión y compartir con ustedes a ver qué opinan, qué harían ustedes en esas situaciones que proponen las preguntas. Así que vamos a ello. Primera, lo tengo aquí todo escrito para no equivocarme, tal cual lo pusieron, tal cual lo digo. La primera dice, es fácil conciliar con una rutina viviendo sola, pero en pareja no tanto. ¿Cómo lo harías tú? Bueno, en este caso yo tengo que hablar de mi ideal imaginario porque yo vivo sola. Entonces, para mí, pues es muy fácil en ese sentido. Además, soy una persona que valora mucho el espacio y el tiempo a solas conmigo mismo. Para mí es como una prioridad. Yo me encanta estar rodeada de gente, lo necesito también, pero al igual que necesito estar rodeada de gente, necesito momentos de silencio, de estar sola, de no hablar con nadie y de tener mi rutina. Entonces, para mí, si yo tuviese una pareja con la que convivo, sería muy importante respetar esos momentos a solas. Entonces, para mí esto es como algo esencial dentro de la rutina diaria, ¿no? El poder tener espacios a solas o quizás cuando vives en pareja a lo mejor no es diaria, pero sí semanal. En cualquier caso, creo que lo importante sobre todo es la comunicación y como definir bien qué cosas son importantes en tu rutina. Por ejemplo, para mí es súper importante el espacio solas, pero también es súper importante no cenar tarde. Entonces yo si viviese en pareja y mi pareja cena tarde, yo tendría una comunicación con esa persona y le diría, para mí es muy importante esta parte de mi rutina y yo voy a cenar temprano. Quiere decir que algún día no pueda cenar con esa persona y cenar tarde, sí, pero en el día a día yo quiero mantener mi rutina. Entonces, bueno, creo que la clave es la comunicación, la clave también es elaborar bien y definir bien cuáles son las partes de las rutinas tuyas propias que no quieres quitar, que son no negociables, por así decirlo, porque está claro que viviendo en pareja, pues cada uno tiene que ceder un poco, pero además de ceder también hay que poner claro los límites y qué partes son como innegociables, ¿no? Dentro de mi rutina. Pues. Entonces, para no liarnos, que yo me pongo a hablar, en definitiva, ¿qué haría yo? Primero, definir bien cuáles son las partes de mis rutinas innegociables, cuáles son las partes que se pueden adaptar a la otra persona y que podemos a lo mejor hacer juntos. Y obviamente pues comunicación, mucha comunicación, porque hablando se entiende la gente y hay que comunicar siempre lo que a uno le viene bien, lo que a uno no le viene bien, porque si no la otra persona no lo sabe y no podemos, de momento, leer mentes de nadie. Segunda pregunta, ¿cómo mantener el peso a largo plazo sin grandes cambios a pesar de que somos cíclicas? Vale. Aquí yo hablaría más que de peso, hablaría de composición corporal, porque el peso varía muchísimo, varía de un día para otro y en función de muchas cosas, retención de líquido, pues aumento de musculatura, etc. Entonces entiendo que es como mantener pues esa composición corporal en la que te ves bien, en la que te sientes bien, sin hacer como muchos cambios. Para mí el primer punto pues sería eso, primero no hablar tanto de peso como de composición corporal o cómo te sientes tú, cómo te ves o cómo te sienta la ropa. El segundo punto sería mantener un entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza tiene multitud de beneficios, aparte te da mucha energía, te mantiene en forma, además lo que hace es que cuanto más músculo tengas, más calorías consumes en reposo. Es decir, una persona que pesa 60 kilos y otra persona que pesa 60 kilos, pero una tiene más músculo que otra, en situación de reposo, es decir, sin hacer nada, la de 60 kilos que tiene más músculo
va a consumir más calorías. Por tanto, la ingesta calórica puede ser mayor y por tanto es más fácil perder grasa, ¿no? Si en algún momento quieres perder grasa. Entonces, para mí el entrenamiento de fuerza es bastante fundamental, pero también me parece muy importante destacar que tenemos que entender que somos cambiantes, que cambiamos, somos cíclicas, además de ser cíclicas en general en nuestra vida como mujeres, el cuerpo cambia, no solo en el ciclo, en un mes de ciclo normal, sino a medida que van pasando los años. Yo me veo cuando tenía 20 y pocos años y me veía delgadita y finita, que en ese momento ni siquiera lo pensaba que era así, pero ahora me comparo y digo, wow, sí, mi cuerpo ha cambiado, ahora pues a lo mejor estoy más ancha, pues, con más curvas, pero eso quiere decir que no vaya a estar fuerte o fit o mantenerme en buen estado, no, yo ahora me siento más fuerte que nunca. Aquí la prueba. No, pero es verdad que el cuerpo cambia y eso es algo que tenemos que entender y no podemos pretender ser las mismas personas que cuando teníamos 20, que cuando tenemos 30, que cuando tendremos 40, ni 50, ni 60. Entonces, eso me parece fundamental, como tener esa mentalidad de el cuerpo cambia y está bien, no pasa nada. ¿Eso quiere decir que yo no vaya a estar, que yo con 40 no vaya a estar más fuerte que el vinagre? No. Se puede estar súper fuerte y hay muchos ejemplos de personas con 30, 40, 50, 60 años que están muy fuertes. Entonces, entendemos que el cuerpo cambia, pero no quiere decir que no podamos estar fuertes y fit y sanas. ¿Qué hago yo para mantenerme sana? Bueno, mantenerme muy activa durante el día o todo lo activa que pueda, porque teniendo en cuenta que trabajo sentada en el ordenador, pues hay veces que me muevo bastante poco, pues mantenerme activa durante el día, comer lo más sano posible sin tener muchas restricciones, es decir, salgo por ahí un fin de semana y me como un helado y no me pasa nada, quiero decir, al final tener muchas restricciones en cuanto a la dieta tiene menos beneficios de los que parece porque crea una ansiedad y muchas veces crea también atracones, como te restringes tanto porque no puedo comer esto, no puedo comer lo otro, no puedo, el día que te quieres comer algo, te lo comes todo. Entonces, al final tiene un efecto un poco contradictorio. Entonces, mantener una dieta saludable dentro de las posibilidades de cada uno, obviamente, y hacer variaciones en el entrenamiento. Si tú ya tienes un entrenamiento de fuerza, que estás habituada a entrenar o a hacer fuerza más entrenamiento aeróbico, que la combinación de ambos es lo perfecto, no solo hacer fuerza, no solo hacer cardio como tal, sino combinar las dos cosas. Eso sería lo ideal. Pero además de eso, si tú ya estás acostumbrada a hacer entrenamientos, lo ideal, en mi opinión, es que vayas cambiando, que vayas haciendo variaciones en esos entrenamientos. ¿Por qué? Porque el cuerpo se acostumbra y llega un momento en el que te sientes como estancado, porque el cuerpo ya sabe lo que viene, ya sabe que vas a hacer 10 de bíceps, 20 press o lo que sea, ¿no? Entonces, ir variando en el tipo de entrenamiento, el cuerpo es como que nunca se termina de acostumbrar y siempre va a estar como en marcha, en funcionamiento. Entonces, resumiendo, para ponerlo bien claro, hacer entrenamiento de fuerza, tener una mentalidad abierta en la que entiendes que el cuerpo cambia a medida que pasan los años, mantener una alimentación saludable sin demasiadas restricciones, sin ser muy estricta, y mantenerte activa durante el día. No necesariamente haciendo ejercicio como tal, que eso es como la parte del entrenamiento, sino activa en tu día a día, pues ir caminando a los sitios, moverte, si estás trabajando, hacer descansitos a mitad del trabajo y moverte un poco, pasear por la mañana o por la tarde, ¿no? Entonces, estar activa durante el día. Tercera pregunta, ¿cómo no sentirte culpable cuando no llegas a todo? Bueno, esta es una pregunta bastante tricky porque, bueno, culpables nos sentimos con muchísimas cosas y soy la primera que muchas veces me siento culpable. Pero, ¿qué hago yo cuando me pasa esto? Primero es sentir la culpabilidad y preguntarme como el por qué. ¿Por qué me estoy sintiendo culpable? ¿Me estoy sintiendo culpable porque no llegué a hacerlo? ¿Me estoy sintiendo culpable porque me he fallado a mí, a mi palabra? ¿Me estoy sintiendo culpable porque he fallado a otra persona?
me he sentido culpable porque he procrastinado, que eso hila con lo siguiente que me pregunto, ¿no? Primero es el por qué me estoy sintiendo culpable y luego me pregunto, ¿he hecho todo lo posible para llegar a todo? ¿O he procrastinado y por eso no he llegado a todo? Que esto pasa muchas veces también y es así, y no pasa nada. Entonces, cuando he hecho todo lo posible para haber llegado a todo y no llego a todo, me doy como un abracito, una palmadita en la espalda y digo, bueno, has hecho todo lo posible, no pasa nada, mañana es otro día. Y cuando he procrastinado, hago pues un poco lo mismo. Primero me pregunto por qué lo he procrastinado, qué es lo que hay ahí para hacerme postergar esa actividad todo lo posible. Pues a lo mejor es pereza, pues miedo a cómo salga, porque es una tarea que nunca he hecho antes, o quizás es desmotivación. Bueno, busco un poquito ahí qué es lo que me está parando de hacerlo. Y cuando lo tengo, pues básicamente me digo a mí misma, ok, trabajamos con lo que tenemos. Mi padre siempre dice esto, mi padre siempre dice, hay que trabajar con lo que se tiene. Es decir, yo para atrás no puedo ir. Que quizás está mal porque procrastiné y no debería haberlo hecho, ok. ¿Puedo ir para atrás a cambiarlo? No. Entonces, ¿qué nos queda? Pues trabajar con lo que tenemos. Entonces, redefino lo que tengo que hacer, redefino mis tareas, porque a lo mejor he procrastinado, pero es que a lo mejor ha sido porque me he puesto demasiados objetivos y eran irreales, o sea, eran objetivos que me puse demasiados y es imposible llegar. Entonces, yendo hacia atrás, preguntándome el por qué y viendo si he procrastinado o no, puedo darme cuenta también de cuáles eran mis objetivos y si quizás me estaba exigiendo demasiado. Y a lo mejor no puedo exigirme demasiado porque no hay capacidad física para hacerlo. O quizás sí, pero estoy procrastinando. Entonces busco el porqué de esa procrastinación. Y en base a eso, trabajo hacia adelante, no hacia atrás, para nada. Así que en definitiva, analizo un poquito la situación, me siento conmigo misma y siento por qué está pasando esto y me doy una palmadita en la espalda y trabajo con lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Porque no he llegado a lo que quería hacer ayer. Vale, pues esto y esto. Pongo lista de prioridades, que es lo principal que tengo que hacer y así voy haciendo pasito por pasito. Siguiente pregunta, ¿cómo conseguir sacar tiempo para ti cuando tienes una jornada laboral de 8 horas? Pues para mí es fundamental decir que no a otras cosas, porque a veces no tienes tiempo para ti porque tienes millones de compromisos. Entonces, normalmente cuando tienes una jornada laboral y unas tareas que hacer en casa y etcétera, etcétera, te pasa que te dejas a ti de última. Y para mí lo principal es saber decir que no, que es algo que cuesta mucho, a mí me ha costado siempre mucho el decir que no. Entonces, es muy importante cuando quieres priorizarte decir que no a ciertas cosas. ¿Quiere decir que siempre tengas que decir que no? No. ¿Quiere decir que quieras menos a las personas a las que les dices que no? Tampoco. Quiere decir que te estás priorizando y que te estás tomando tu tiempo para ti, para tú estar bien y poder ofrecer tu tiempo y tu energía cuando tú estás bien, porque si tú no tienes ni tiempo ni energía y estás aquí abajito con la energía así muy baja, no vas a poder dar. Entonces, en lugar de ser un acto egoísta, que a veces puede parecer un acto de egoísmo, es todo lo contrario, porque tú quieres dar lo mejor de ti. Entonces, para eso tienes que estar tú bien contigo misma. Y además de decir que no a algunas cosas que hacemos por compromiso, también la organización es fundamental. Por ejemplo, yo lo que hago para priorizarme a mí es levantarme antes, levantarme más pronto para poder hacer las cositas que quiero de autocuidado, de mi rutina, antes de empezar con mi trabajo, ¿no? Porque muchas veces cuando entramos en la vorágine de trabajar, hacer las cosas de casa, hacerme la comida y demás cosas, pues el autocuidado y la rutina tuya propia pasa como a segundo plano, no, a cuarto. Entonces, un truco que yo hago es levantarme antes para hacerlo antes de que empiece el día. Penúltima pregunta, ya estamos terminando, que yo me encanta hablar y al final se queda un vídeo de media hora. Entonces, la penúltima es cómo vencer la pereza a la hora del autocuidado. Pues esto es una gran pregunta, porque a veces me lo pregunto yo también. Nada, simplemente yo lo que hago es poner el automático y sacar la disciplina de debajo del subsuelo a veces, porque hay muchas veces que es como,
Dios, no tengo fuerza ni energía, pero de aquí, porque tengo una pereza terrible. Pero en esos momentos a mí me sirve poner el automático, dejar de pensar, porque a veces le damos demasiadas vueltas a la cabeza, dejar de pensar, poner una buena música, si estás por la mañana o por la tarde temprano, tomarte un cafecito que te llene el alma, a mí porque me encanta el café y es como ese momento que me activa, un cafecito con una buena música y le doy caña a eso que me da mucha pereza, pero sé que me hace muy bien. Como por ejemplo ir a entrenar, que yo voy ahora. Y también otra cosa que hago es reforzarme mucho en lo bien que me voy a sentir después, porque a veces yo acabo de poner el ejemplo del entrenamiento, pero a veces el autocuidado no es solo entrenamiento, ¿no? Y a lo mejor es, pues, regalarte un tiempo a solas y trabajar en esas cositas de dentro de ti que te molestan un poco, pero sabes que hay que trabajarlas y tienes que ir hacia adentro y ver, pues, esos puntos un poco más grises o más oscuros que tienes dentro, pero quieres sanar, ¿no? Entonces, por ejemplo, haciendo unos ejercicios después de terapia, como ejemplo. Entonces, yo lo que hago, tiro mucho de ese pensamiento de esto me va a sentar muy bien, me voy a sentir muy bien después. Porque a veces en el momento es como, me da pereza, no quiero entrar ahí, tengo que indagar mucho, voy a empezar a conectar con emociones que quizás no me gustan, pero me reconforta mucho saber lo bien que me voy a sentir después. Y eso saca fuerza. Y la última preguntita es, ¿cómo te priorizas en los días de bajón? Pues bueno, esos días de bajón en los que no sabes por qué a veces, pero estás como down, yo lo que hago mucho es escucharme. Para mí respetarme y escucharme es de las cosas más importantes del autocuidado, ¿no? Entonces, hay veces que no somos conscientes y estamos exigiéndonos demasiado y estamos con un nivel de energía aquí y no nos escuchamos. Entonces, para mí lo principal es que cuando tengas días de bajón te escuches y te sientas. ¿Qué es lo que te está pasando adentro? Escúchate qué es lo que te está pidiendo tu cuerpo, no tu mente, sino tu cuerpo. Y qué es lo que estás sintiendo, cuáles son esas emociones que te están viniendo. Eso, tener un momento contigo misma para sentirlo, me parece primordial y creo que es como la manera principal de priorizarte, ¿no? Escucharte y sentirte en los momentos de bajón. Y luego ver qué puedes hacer con eso. A veces es simplemente, pues, sentirte, canalizar esas emociones que estás sintiendo y dejarlas que atraviesen tu cuerpo y a veces necesitas llorar, a veces necesitas gritar, a veces necesitas pegar un puñetazo a una almohada y otras veces pues sabes que hay ciertas cosas que te van a sentar bien y entonces pues las haces. Yo por ejemplo cuando tengo mucha nube mental y como mucho caos en la mente que digo, Dios, estoy agotada porque tengo neblina mental, a mí me sienta bien pues ir a pasear. Entonces yo salgo, que me dé el aire en la cara, paseo un rato y me siento mejor. Entonces es importante tomarte ese tiempo para ver qué es lo que necesitas, qué es lo que te pide el cuerpo y dártelo. Y bueno, hasta aquí las 6 preguntas. He hecho un vídeo un poquito largo, perdóname, pero es que me encanta hablar de estos temas y de lo que hago yo en este tipo de casos y compartirlo y ver qué es lo que sueles hacer tú en estos casos, en estas preguntas que me hicieron. Me encantaría saberlo. Y nada, espero que te haya gustado este vídeo, que te haya aportado valor. Dale like, porfi, suscríbete, compártelo, comenta. Me encantaría que comentaras con lo que haces tú en base a estas preguntas. Y si se te ocurre alguna preguntita que te gustaría compartir, déjala en comentarios también. Nos vemos en siguientes vídeos. ¡Chao!